Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, El idiota de Fyodor M. Dostoyevsky. Yo soy un gran lector de Dostoyevsky. Cuando era joven leí bastantes de sus libros. Leí, por ejemplo, los tengo aquí, El jugador, que creo que fue el primero que leí cuando tenía 19 o 20 años. No me parecen los mejores libros de él, tendría que volver a leerlo. Crimen y Castigo lo he leído 2 veces. Estaba pensando si tenía las 2 ediciones, pero creo que ya debí de vender de segunda mano la anterior. Tengo esta, que es la nueva traducción de Alba, que lo leí hace 3 años y la primera vez que leí Crimen y Castigo debía tener 24 por ahí, que es uno de los grandes libros de mi vida, me encantó. He leído también El doble, que es una de las primeras novelas. Apuntes del subsuelo, que también es una de las más reconocidas. He leído también Los hermanos Karamazov, que es la última y la más extensa, en la edición de cátedra con notas. Lo leí cuando tenía unos 25 años. No lo tengo en casa porque lo leí de una biblioteca. Es un libro que quería probablemente volver a leer porque lo ha editado Alba en nueva traducción y eso me interesa. También leí hace unos años Los demonios, en la edición de Alianza. De hecho, cuando salió he visto que tenía la edición de Alba, se lo pedí a Alba y ellos muy amablemente me la han enviado, pero es que es un libro que yo lo tenía en casa sin leer. O sea, yo tenía la edición del idiota de Alianza, que lo compré, pues no sé, más o menos cuando compré el de Los demonios. ¿Y por qué lo dejé en casa sin leer, siendo Dostoyevsky uno de mis escritores favoritos? Pues porque estaba esperando a ver si salía la nueva traducción de Alba. Es decir, justo yo leí la de Alianza, y a los pocos meses salió la traducción de Alba y hubiera preferido leerlo en Alba. ¿Quién es el traductor de Alianza? Pues es un buen traductor realmente, que se llama Juan López Morillas. Juan López Morillas es uno de los primeros traductores en España que traducen a los grandes clásicos rusos directamente del ruso. De hecho, yo he leído más libros traducidos por Juan López Morilla, por ejemplo, Ana Karenina de León Tolstói, Historias de San Petersburgo de Nikolai Gogol. En estos clásicos rusos, en Gogol, en Tolstói, en Dostoyevsky, traducidos por Juan López Morillas, uno puede encontrarse expresiones como el personaje estaba emperilijado, se lo voy a leer bien, emperelijado, personajes con ganas de armar bochinche, o en vez de hablar de la cabeza les duele el caletre o el magín, que son expresiones que dentro de lo que es el español creo que se han quedado un tanto anticuadas. A mí al leer a Dostoyevsky en estas traducciones me sacaban un poco a veces del contexto y además ya me hacía ver como si leyera todo el rato al mismo escritor, porque claro, Dostoyevsky, según el traductor López Morillas, dice que el personaje le duele el magín, y un personaje de Tolstói también, y un personaje de Gogol también. O sea, las traducciones de López Morillas yo creo que son perfectamente correctas, no tienen erratas, están muy bien, pero hay un lenguaje que se ha quedado un poco anticuado. Entonces, el traductor del idiota es el mismo traductor de Alba que el de Crimen y Castigo, que lo leí y me pareció bastante bueno. Yo lo había leído en una edición con letra muy pequeña, una edición de bolsillo, que ya me he deshecho de ella, no la tengo entre mis libros, y esta me pareció bastante mejor. El traductor es Fernando Otero Macías, que lo que tiene fama Alba es por las traducciones. Tiene una letra más adecuada para leerlo con más comodidad, aunque los libros son muy pesados, y leerlos en el metro con una mano agarrándote al barrote y otra con el libro es complicado a veces, pero bueno. Casi no tiene erratas, es muy raro encontrar erratas. Lo malo de los libros de Alba es que no tienen prólogos, pero vamos, son libros con mucha enjundia la edición. También vamos a señalar que, por ejemplo, en la edición de Fernando Otero Macías me he encontrado palabras como tronado por loco o cocido por borracho, que a lo mejor ahora están bien en el año 2021, pero a lo mejor dentro de 30 años a un lector de Dostoyevsky esas expresiones le suenan de un español trasnochado, igual que a mí me pasaba con López Morillas, con sus magín y sus caletres y esas cosas. Pero bueno, o sea, la traducción de Fernando Otero Macías, estupenda, el libro, pues muy bien. La gran época de Dostoyevsky, que no lo he dicho, pero nace en Moscú en 1821 y muere en San Petersburgo en 1881 con 60 años,
Empieza, yo creo, con El jugador y Crimen y castigo, que las escribió de forma apresurada en 1866. El libro después de Crimen y castigo fue El idiota, que está escrito y publicado por entregas entre 1868 y 1869. Y aún tendría tiempo para entre 1871 y 1872 escribir y publicar Los demonios, y luego su última obra, que para Dostoyevsky, para la mayoría de la gente, es su obra maestra, entre 1879 y 1880, Los hermanos Karamazov. Es decir, en un periodo de unos 15 años, pues Dostoyevsky escribió algunas de las obras cumbre de la literatura. El idiota comienza con el príncipe Lev Minsky llegando en tren a San Petersburgo desde Suiza, donde ha pasado los últimos 4 años de su vida. Fue enviado allí por su preceptor para que le curara de su enfermedad, y una vez que el preceptor ha muerto y ya se encuentra sin dinero, el príncipe Minsky regresa a San Petersburgo, regresa a Rusia, sin tener el lector muy claro si se ha curado realmente o no. Parece que sí, o que ha evolucionado, que era un joven que casi no podía relacionarse con los demás, era un joven que habla bien y se relaciona más o menos bien, ya veremos con los problemas que tiene con los demás. Realmente el príncipe Minsky tiene ataques epilépticos, que el propio Dostoyevsky también los tenía. Y realmente aparece en San Petersburgo y es un joven de 26 años, que sus características es que es un joven muy bondadoso, que le es imposible juzgar de forma negativa a los demás, y por esto pues es tomado por un idiota. Hay un personaje que le dice al príncipe, lo leo literalmente: yo no estoy de acuerdo e incluso me molesta cuando alguien, quien sea, le llama a usted idiota. Es usted demasiado inteligente para semejante calificativo. Pero estará usted de acuerdo en que es demasiado raro para ser como todo el mundo. ¿Y por qué es raro el príncipe Minsky? Porque no se enfada con los demás, porque es comprensivo, porque es bondadoso. Y estas virtudes se han entendido a veces como que la interpretación de la novela es que Dostoyevsky quería poner a un nuevo Jesucristo en su siglo XIX que aparece en San Petersburgo. No es una hipótesis descabellada, pero no es evidente en el texto. Es decir, no se me aparece un referente ahora mismo literario. Por ejemplo, hay películas, la de Karl Dreyer, la de Order la palabra, que es de 1955, ahí sí que claramente está hablando de la llegada de Jesucristo a Dinamarca, lo que luego hace pues su discípulo, Lars von Trier, en Rompiendo las olas, que es de 1996, si no me equivoco, que también habla de la venida de Jesucristo a la tierra, de la bondad, de cómo esta bondad es tomada por sus contemporáneos. También en el libro, en El idiota, se cita varias veces a Miguel de Cervantes. Quizás el príncipe Minsky, además de posiblemente o podría ser Jesucristo, también es una especie de Don Quijote que intenta salvar a damas en apuros. En este caso, la dama en apuros principal sería Natalia Filipova, que es uno de los personajes más interesantes del libro. Natalia Filipova viene de una familia muy pobre, que se ha quedado huérfana y que ha sido sacada de la pobreza por el dueño de las tierras, que la ha educado y la ha convertido en su amante a una edad impropia. Este personaje se llama Tonsky de apellido. Le va a ocurrir en la novela que Tonsky, aunque es un seductor de una chica muy joven, él en su madurez no va a tener problemas para hacer un buen matrimonio. La que se ha quedado marcada es la víctima. O sea, la víctima es realmente la persona que se ha quedado marcada como que ha hecho algo impropio. Y aquí se nos muestra esta imagen de los escritores del XIX, como hace poco leía Thomas Hardy, también habla de la mujer, esta posición injustamente más dura de la sociedad, juzgando a las mujeres que a los hombres. Se dice muchas veces que el gran tema de la novela del XIX es el matrimonio, sobre todo la visión de la mujer en este matrimonio, ¿no? Cómo se la está jugando su destino a hacer un buen matrimonio o un mal matrimonio. Estaba diciendo que el príncipe Minsky llega a San Petersburgo, quiere encontrar a una pariente lejana que tiene el apellido Minsky, que se llama Lizaveta. No se conocen en persona, le envió una carta que no fue contestada, pero bueno, el príncipe tiene esperanzas, llega a San Petersburgo simplemente con un atillo, llega a la casa e intenta entrevistarse con esta mujer o con su marido, que es un importante militar amigo
del hombre que estamos hablando antes, de Tonsky, que quiere casarse con una de sus hijas. Cuando Minsky intenta entrar en la casa de este militar rico, hay un momento que me recuerda a las obras de Kafka, o sea, es decir, una de las grandes influencias de Kafka, que lo vi cuando leí otra vez de adulto Crimen y Castigo y leí Los demonios, es Dostoyevsky, es decir, esas escenas del agrimentor K que quiere llegar al castillo y no puede, y hay un montón de personajes entre medias con los que tiene conversaciones surrealistas, eso pasa en el primer día del príncipe Minsky en San Petersburgo. Cuando llega a esta casa se empieza a encontrar con lacayos con los que tiene conversaciones a veces delirantes, a veces profundas, y parece que no va a conseguir esa entrevista, y todo ocurre como una especie de ambiente de ensoñación, de vaguedad, de absurdo, que tiene un halo no realista, un halo expresionista. Yo creo que todo esto lo ha tomado Kafka como gran influencia en su narrativa. También Dickens a veces, pero yo creo que sobre todo Dostoyevsky. Dostoyevsky también, además de sufrir ataques epilépticos como el príncipe Minsky, fue condenado por actividades antigubernamentales, fue condenado a muerte y sufrió un simulacro de fusilamiento que luego les conmutaron la pena por trabajos forzados en Siberia. Y sobre estos temas de la pena de muerte, de los fusilamientos, los simulacros de fusilamiento, se reflexiona en el libro. Igual que en Los demonios, por ejemplo, se reflexionaba sobre el suicidio. Y estos temas de la pena de muerte, del suicidio, elevan la novela desde el siglo XIX a un existencialismo del siglo XX, de lo que podía ser el existencialismo francés de Sartre, de Camus. O sea, va a llevar el libro a caminos que se van a hacer mucho más tarde. Y Dostoyevsky es el que lo sabe. O sea, Dostoyevsky es uno de los grandísimos escritores de la literatura, como todos sabemos, yo creo. Más temas. La novela se divide en 4 partes y la primera parte, que son unas 200 páginas, solo transcurre en un día. O sea, es decir, es una escena en la que entran y salen personajes, hay muchos personajes, es una novela a veces bastante coral, y Dostoyevsky pone la figura del príncipe Minsky en el medio, es una figura distorsionadora de los otros personajes. Y siempre se habla de las novelas de Dostoyevsky del alma rusa, ¿no? Como esa alma exagerada de personajes que hacen cosas contrarias a sus intereses, pero yo he leído más novelas rusas, las de Gogol, las de Tolstoy, y los personajes no se comportan de un modo tan extraño como las novelas de Dostoyevsky. En las novelas de Dostoyevsky hay algo que es propio de Dostoyevsky, no del alma rusa. Y esto es un tema expresionista, un tema que no acaba de ser del todo realismo, y ahí es donde digo que entronca con Kafka. De hecho, sus personajes, hay personajes que están temblando, que están enfebrecidos, que hay un halo de irrealidad en ellos, y eso es muy kafkiano. O sea, se adelanta a Kafka como unos 30 o 40 años. La estructura del libro del idiota, que yo venía de leer Crimen y Castigo, la de Crimen y Castigo me parece como más redonda y más clara. La estructura del idiota es como un poco más extraña, donde muchas escenas de personajes que entran y salen y las rompe la presencia del príncipe Minsky. Está rodeado de jóvenes casaderas, de militares, de borrachos, de anarquistas, de suicidas, de asesinos, de posibles asesinos. La estructura es menos clara, pero hay un momento de extrañeza del lector que no sabe dónde le está metiendo Dostoyevsky. Y realmente hay algo ahí que está en la literatura verdadera, ¿no? Es decir, Dostoyevsky está construyendo una especie de catedral informe, una catedral oscura, con unas bóvedas que parece que se van a derribar, y hay otros escritores que hacen una hermosa casa de campo en las afueras, clara y nítida y reconocible, donde te sientes confortable dentro de ella. Pero Dostoyevsky, en estas catedrales que estoy diciendo, que parece que se te va a caer la bóveda oscura y que caminas en pasos temblorosos y enfebrecidos, en este camino extraño hacia el extrañamiento es donde yo creo que se alberga la literatura verdadera, y Dostoyevsky es uno de los más grandes, y no descubro nada diciendo esto, por supuesto. Entonces os recomiendo mucho las nuevas traducciones de Alba, que son grandísimos libros. Creo que en algún momento volveré a releer Los hermanos Karamazov, que me impresionó muchísimo con 25 años, en la nueva traducción de Alba.
Y bueno, hasta aquí Dostoyevski, si lo habéis leído, encantado de que me comentéis qué os parece, o El idiota, cualquiera de las novelas de Dostoyevski, de las que me faltan, que no he leído todas, a ver si las leo todas. Y bueno, encantado, y si habéis llegado hasta aquí de casualidad, pues como siempre os invito a quedaros y que os suscribáis, y bueno, pues nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Adiós.